Cada recorrido que hacemos no solo mueve a personas, sino también sueños, esperanzas y oportunidades. La dedicación que ponemos en cada trayecto asegura que miles lleguen a su destino. Cada día, movilizamos oportunidades y sueños por cumplir. Grupo Sisa. Mejoramos experiencias de viaje. Con nosotros vamos a dar paso a la siguiente mesa de diálogo. Tendremos la mesa de diálogo que tiene como tema Rumbo a cero emisiones, la transición energética del transporte urbano. En esta mesa participan Matías Galucho, Head de Vemo Conduce, Germán Carmona Paredes, presidente de la AMIVE, Jocelyn Delgado Miranda, gerente de proyectos de transporte del Programa de Transporte de Mercancías con Cero Emisiones en América Latina, Gustavo Jiménez, CEO de eMobilitas, y como moderador de esta mesa, Francisco Cabeza Santillana, CEO de Head DC. Adelante, por favor, con esta mesa de diálogo. Muy bien, primero que nada, me siento muy honrado de estar presidiendo este panel, además de estar con excelentes amigos. Todos los panelistas que están el día de hoy aquí es gente a la que admiro y que están en empresas que también admiro. Entonces es un gran honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Me gustaría empezar con una pregunta al público y es muy sencilla. Levanten la mano todas las personas que tengan un celular. Pregunta sencilla, que levante la mano quien tenga un celular. Mano arriba, mano arriba. Levante la mano quien tenga dos. Déjela arriba quien tenga dos. Muy bien, el 100% de la gente que está aquí tiene un celular, el 30% tiene dos. Imagínense que sus celulares funcionaran con combustión interna. Imagínense que en este momento están teniendo emisiones de CO2 y tiene un pequeño escape. Este cuarto estaría lleno de humo. ¿Les haría sentido tener un celular de combustión interna? Imagínense que ahorita estaríamos respirando ese humo y diríamos, pues es normal porque así funciona el celular. Es una pregunta para poder abrir este panel, porque al final un vehículo puede ser de combustión o puede ser eléctrico. Datos interesantes de América Latina, tenemos más de 6,000 autobuses eléctricos, eso es algo que tenemos que aplaudir, porque somos la segunda región con más autobuses eléctricos en el mundo, y México ha hecho mucho al respecto. Por otro lado, la población de vehículos en México el año pasado incrementó un 38% la compra de vehículos eléctricos, siendo un 10% de las ventas de vehículos en el país. Dicho esto, me gustaría empezar con una pregunta para abrir el panel. Si estamos diciendo que conviene tener vehículos eléctricos y que cada vez hay más vehículos eléctricos, ¿qué está sucediendo en América Latina y sobre todo en México que no hemos logrado pasar de esa fase del piloto a la escala? Entonces me gustaría preguntarles a los participantes, ¿cómo le hacemos para pasar de proyectos piloto a despliegues masivos que realmente transformen la movilidad de nuestras ciudades? Quien quiera empezar con esta pregunta, adelante, por favor. Les doy micrófonos, aquí hay micrófonos. ¿Quién quiere? ¿Quién dice yo? Bueno, y si se presentan, por favor, se los voy a agradecer. Bueno, ¿se escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, Gustavo Jiménez. Y pues pienso yo, aquí pensando un poco en los grandes avances que ha tenido México en la electromovilidad, ya tenemos, como Paco decía, como 1,050 autobuses eléctricos, pero eso todavía representa poquito, ¿no? Creo que estábamos acá el año pasado y había como 950, o sea, solo hubo 100 buses más en todo un año eléctricos, pero eso representa pues 0.25% del parque total vehicular del país. O sea, tenemos que hacer cerca de 500,000 autobuses y vehículos de transporte público, pero bueno, hemos ya implementado en cerca de 7 estados proyectos de buses eléctricos. Nos ha tocado trabajar muchos de ellos, desde trolebuses hasta buses eléctricos, pero el problema es que todavía lo seguimos viendo como pilotos. Vamos a meter 20 buses aquí, 50 buses acá o 10 buses acá, pero no hemos estructurado un programa nacional que permita en realidad
hacer esto a escala. O sea, somos un país muy grande, 130 millones de habitantes, 32 estados, y todavía tenemos 1000 buses eléctricos. Yo creo que ha habido más talleres y pláticas de buses eléctricos que buses rodando, pero la idea es pensar en, más allá de tener un proyecto puntual, tener un programa nacional que facilite estas cosas. Hay dinero, NAFI, Banobras, bancas comerciales, tienen mucho dinero. Hay proyectos interesantes, casi todos los estados quieren hacerlo, pero lo que nos ha faltado es consolidar como esa parte técnica, que veamos más allá de meter 5 o 10 buses, sino meter, o sea, ¿qué pasaría si todo un estado tuviera eléctricos o al menos toda una ciudad tuviera eléctricos? Eso cambiaría la dinámica. Y creo que para llegar a ese paso, todavía tenemos mucho que coordinar porque es un tema muy multidisciplinario, ¿no? O sea, hay temas de energía eléctrica, temas de financiamiento, temas de transporte, temas de institucionalidad, que todo tiene que coordinarse de una manera pues rítmica para que sucedan estos cambios. Excelente participación, Gus, y mucho sentido en lo que estás diciendo. ¿Alguien más quiere compartir esta visión? Quizás yo ataco más desde un lado del mundo de plataforma de movilidad, que no sé si saben, pero México es uno de los países más potentes en todo lo que es el mundo de Uber, Didi. Entonces nosotros en Vemo nos empalacamos mucho de esa industria que tiene alta utilización de los vehículos y donde el vehículo eléctrico trae un componente de una herramienta de trabajo que al final del día, cuando uno termina con el uso del vehículo, empieza a hacer más sentido el vehículo eléctrico contra el de combustión. Entonces, esto va a decir que hay mucho potencial en México para poder tener, digamos, menos pilotos, y yo creo que todo basa de compañías como las que tenemos hoy en día acá, que inviertan en el país, que inviertan en la tecnología, compañías también que entren al mercado a precios que sean accesibles y después también inversión de operadores que se animan a tirarse a intentar, como estamos haciendo en Vemo, que es un negocio bastante complejo, pero que apostamos que a la larga los números para 2030 van a triplicar en términos de cantidad de vehículos. Hoy tenemos en la línea de negocio de financiamiento alrededor de 1.300 vehículos ya eléctricos arrendados. En la línea de negocio más operativa tenemos alrededor de 600 vehículos eléctricos y también trabajamos en todo el frente de lo que son clientes B2B y tenemos una línea de negocio muy interesante que es la instalación de red de recarga, que volviendo al punto del piloto creo que también es una palanca o una parte clave de cómo el país tiene que pasar a tener cada vez más cargadores para que todos puedan cargar sus vehículos en estos centros de recarga, donde nosotros hoy en día tenemos alrededor de 1.600 mangueras ya instaladas a través de la ciudad y en otras ciudades. Y bueno, creo que ese negocio es fundamental, o esa industria de red de recarga es súper importante para que podamos escalar todo lo que es el mundo de los vehículos eléctricos en la ciudad y en el país. Excelente, y sí, creo que ahorita que decías me resuena mucho esto del México tiene el potencial de ser potencia, ¿no? Ya lo decía Gus, en toda la parte de muchos estados ya están electrificando, más de 1.500 autobuses, con toda la red de recarga, esta potencia que tiene toda la parte de el ride hailing y toda la parte de la infraestructura. Josh, ¿quieres compartir también qué pasa desde C40 con esta pregunta que tenemos? Pues un poco también lo que hemos hecho desde C40 es no solamente pues ver cuáles son los beneficios económicos y ambientales de la electromovilidad que nos parecen importantes. Ya se ha hablado de los costos operativos, cómo se pueden reducir, pero creo que también representa una oportunidad importante para avanzar en temas de inclusión social, de justicia social. Por ejemplo, hemos visto que la electromovilidad, justamente la transición de estos sistemas ha ayudado a migrar hacia la profesionalización de varias del sistema de transporte. Hemos visto que ha permitido abrir nuevos mercados, como todo el tema de los CPOs, quienes implementan infraestructura de recarga, pero también creo que tiene un tema de inclusión social muy importante y lo vemos en el transporte público, por ejemplo, donde las mujeres a partir de la electromovilidad han podido justamente ingresar a estos mercados altamente masculinizados. Hoy algunos sistemas de transporte como el de Guadalajara, como la experiencia de La Rolita y el más reciente en la Ciudad de México, donde las conductoras son mujeres. Entonces nos parece que también ha abierto esta oportunidad. También se ha ampliado, por ejemplo, al transporte de carga, donde más empresas hoy quieren contratar a mujeres porque se ha demostrado que tienen como esta capacidad de cuidar las inversiones. Entonces, creo que también es
es uno de los componentes que se puede rescatar, no solamente la parte financiera, y además la dignificación de los operadores, ¿no? O sea, desde C40 hemos tenido la oportunidad de hablar con operadores de transporte que hoy conducen eléctricos y hay detalles que cambian sustancialmente su calidad de vida. Por ejemplo, la reducción de las emisiones que están expuestos diariamente o la reducción del ruido. O sea, los conductores nos comparten, ya no me duele la cabeza. ¿Y qué fue lo que cambió? Pues que simplemente los autobuses eléctricos no generan ruido. Entonces también nos parece que a veces olvidamos esos otros beneficios que son súper importantes en esta transición de tecnologías y que para el C40 es importante rescatarlas porque creo que justamente el cambio de tecnología tiene que tener esos componentes de inclusión justa. Entonces eso es algo importante que hemos trabajado. Claro que sí, gracias por traer estos puntos a la mesa, Jos. Hay que recordar que la movilidad eléctrica es infraestructura energética, es desarrollo tecnológico, es calidad del aire, competitividad urbana, inclusión social y capacidad de ejecución. Todo esto es movilidad eléctrica. Si tienen oportunidad, vean el video de la rolita en YouTube de C40, vale la pena cada segundo del video. Y Germán, por favor, desde tus dos roles, tanto como presidente de la MIBE como en la UNAM, ¿qué nos puedes compartir sobre esta pregunta también? En el tema de la electromovilidad, algo que creo es un gran error es comparar directamente un vehículo eléctrico con uno de combustión interna. Se parecen porque tienen ruedas y porque caminan. Pero haciendo un poco, retomando tu pregunta inicial al público de los celulares, para mí el vehículo eléctrico se parece más a un celular con ruedas, un celular gigante con ruedas, está lleno de computadoras, su uso es de día, su recarga es de noche. Entonces, el que llevemos a comparar directamente al tú por tú combustión interna con eléctrico, pues de entrada siempre va a ganar el eléctrico porque tecnológicamente es mucho mejor, no vibra, no hace ruido, energéticamente se lleva de calle al de combustión interna, no hay emisiones y por ahí dicen, híjole, pero ¿cuánto se tarda en cargar? Bueno, pues yo me tardo 1 minuto en cargar mi coche, lo conecto 30 segundos en la noche y en la mañana lo desconecto con 30 segundos, entonces también le gano al de combustión interna. Es decir, tenemos que ver el vehículo eléctrico con otros aspectos muy importantes que no se vale comparar el costo de inversión de un eléctrico con el costo de compra de uno de combustión interna. Tenemos que voltear a ver el costo total de propiedad, compararlos en 5, 8, 10, 15, 20 años, depende de la aplicación de la que estemos hablando y está claro, y hoy afortunadamente ya tenemos los ejemplos, que el eléctrico siempre va a ser mucho mejor negocio. El tema de que su inversión inicial es mayor nos lleva a tener lo que ha hecho Vemo, procesos de financiamiento, bueno, Vemo y muchos otros, procesos de financiamiento que bien estructurados, como bien lo dijo Gus, pues ahí es donde podemos hacer realidad la electromovilidad. Hay que ver cada detalle de este proceso para poder llevar al éxito los proyectos de electromovilidad. Lo que no se vale es comprar un vehículo eléctrico, autobús, coche, lo que sea, y después, ay, ¿y ahora dónde lo voy a cargar? ¿No? En el caso de un autobús, pues no es poner una extensión, es pensar en toda la infraestructura. Y si todo eso de origen se toma en cuenta, no hay pierde. El vehículo eléctrico puede ser, es un gran negocio. Y desde el punto de vista social, la mejor aplicación de un vehículo eléctrico para la sociedad es el transporte público, es donde está hecho, es el reparto de mercancías. Transporte público hablo desde autobuses, articulados, la ruta que está aquí cerquita de Metrobús Línea 3 fue la primera que hicimos eléctrico con la Ciudad de México, la administración anterior, y ahí está demostrado que es, o taxis como lo que tengo aquí sentado junto a mí, que es un gran ejemplo, es decir, pues no sigamos dándole vueltas a ver si funciona o no. Está demostrado que funciona. Aprovechando que ya tienes el micrófono, dado que ya dijiste que sí tenemos todo para que la movilidad eléctrica funcione, ¿México está construyendo las capacidades necesarias para poder fabricar y ofrecer lo que necesita el mercado? ¿O vamos a depender de tecnologías
del exterior? Bueno, pues la experiencia que tengo en la academia, justo hace poco más de 30 años, traje aquí al Instituto Politécnico Nacional el primer minibús eléctrico que hicimos en la UNAM, a principios del 1997. Es decir, tenemos en México una larga trayectoria de desarrollo de tecnología eléctrica. Pero, Gus, ¿cuántos de estos 1,050 autobuses que mencionaste son mexicanos? 5. ¿Por qué? Porque la decisión de hacer la tecnología propia, pues aunque algunos locos, porque así me tiraban de loco hace 30 años con lo eléctrico, seguimos picando piedra, la decisión real que es que hubiera una coincidencia entre gobierno, iniciativa privada y academia se dio hace apenas 8 años, con los encargos y los proyectos en la Ciudad de México para tener desarrollo propio, que pues hoy lo que tenemos es que justo hace 8 días ya salieron los primeros buses que me tocó participar en el desarrollo con Dina, Megaflux y la UNAM de la planta de Dina, y ya están en producción completa para los primeros 66 que se van a Chetumal este mismo año. Es decir, ¿tenemos las capacidades? Sí, es un reto enorme y sobre todo el tema económico. Competir contra lo que tenemos hoy, de lo que importamos y que todos conocemos, es un gran reto, pero tenemos que hacer que se den las condiciones para tener bajo control nuestra tecnología. Eso es fundamental en cualquier área de la ingeniería o del país, tener nuestra propia tecnología. Perfecto, Germán, creo que es muy importante. Y ahorita hablabas justo de la parte económica y me lleva a la siguiente pregunta, que es, generalmente hablamos de movilidad eléctrica en la parte económica y de tecnología, pero ¿qué pasa con toda la parte de inclusión y beneficios sociales? Creo que a veces podemos tender a descuidar esta parte y dejarlo solamente a la parte del negocio. Jos, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues en general creo que sí es una oportunidad la transición para temas financieros porque es importante, pero creo que también el tema de los beneficios sociales se ve muy de manera tangible, por ejemplo, en el tema de la salud. No toda la reducción de emisiones beneficia a todas las poblaciones vulnerables, adultos mayores, a niños, entonces tienen menos problemas de salud, que eso definitivamente es un beneficio social. La transición hacia las flotas eléctricas de transporte público, me parece que también los usuarios reciben una mayor calidad en el servicio y también pues algo que es importante es que justo hay una oportunidad para que se pueda migrar no solamente en el transporte público, sino en otros servicios como la recolección de residuos. Entonces, creo que todo esto puede ser como en el beneficio de limpiar la calidad del aire, pero también, insisto, beneficiar a otros sectores, por ejemplo, hay una oportunidad para crear nuevos cuadros profesionales, vinculación con la academia, para que justamente también las carreras que hoy existen se puedan vincular al mercado laboral y entonces de pronto hay como retos de cómo se vinculan los egresados al mercado. Entonces hoy hay un mercado emergente que está generando la electromovilidad. Me parece que ahí hay también una oportunidad para todos los temas de beneficios sociales que la electromovilidad puede incluir y también el hecho de que se puedan incluir a otros sectores que normalmente se quedan atrás, ¿no? Luego pensamos que las grandes empresas son las únicas que pueden electrificar y yo creo que hay una oportunidad para que los pequeños transportistas, para que transporte público de empresas más pequeñas puedan empezar a ingresar a estas nuevas tecnologías. Claro que hay que hacer un despliegue de apoyos desde las ONGs, el gobierno e incluso las propias armadoras, pero creo que hay una oportunidad justamente para que todos estos beneficios se traduzcan sí en lo financiero, pero también en temas de salud, y en temas de inclusión y en temas de educación. Claro, y creo que es una gran invitación la que haces a cuestionar cómo podemos permear en el tejido social a partir de la inclusión y cuestionar este status quo en el que vivimos, ¿no? Al final son paradigmas con los que crecimos toda la vida y que esta oportunidad de cambiar de tecnología también nos puede dar esta oportunidad de impactar socialmente a nuestra comunidad,
a nuestra gente y a estos sectores vulnerables. Muchas gracias, Jos. Hablando de cuestionar el status quo, con si no me equivoco, 2.500 millones de kilómetros recorridos, decían que eran como 6.200 vueltas al planeta, lo que han recorrido sus coches eléctricos en Vemo. ¿Qué podrías decirnos de lo que no está en los manuales, que valdría la pena aprender y que podríamos llevar al transporte urbano en México y América Latina? Bueno, a ver, Vemo nace a fines de 2021 y nace con un dilema que es el dilema del huevo y la gallina. ¿Quién viene primero, el cargador o el vehículo? En ese momento el vehículo eléctrico era muy caro para financiar y no habían cargadores, o habían muy pocos cargadores, digamos, en la ciudad. Entonces lo que decide Vemo en ese momento es crear una línea de negocio integrada, que hoy se llama Vemo Conduce, donde nosotros instalamos los centros de recarga, compramos vehículos y los pusimos a operar en alianza con Uber, y eso lo que nos permitió hacer es empezar con alta utilización de nuestra red y a la misma vez testear los vehículos que en ese momento empezamos con el Zoe Leaf y después nos fuimos a probar vehículos de Jack con el S62, el S64 y terminamos con el D1, que creo que ahora ya es muy reconocido porque ya no existe más el D1 en China, ya no producen más el vehículo, pero nosotros compramos una orden muy grande de D1s y hoy son el vehículo que hemos encontrado que da el mejor performance en términos de rendimiento en una operación muy intensiva de varios kilómetros, más de 200 kilómetros por día y con un esquema donde los conductores son nuestros empleados, tenemos 2 turnos por día. Entonces el vehículo recorre 18 horas de un periodo de 24 de un día. Y bueno, empezó con esa línea de negocio. Después el precio del vehículo eléctrico empezó a caer, empezó a hacer sentido justo lo que estaban mencionando, el total cost of ownership del vehículo eléctrico. Tanto se ahorra para que los que no saben, se ahorra en tema de carga, porque la recarga a la larga hace más sentido que la carga de combustión, y en mantenimiento, porque el vehículo eléctrico tiene muchas menos partes, por ende el costo de mantenimiento baja muy grande, de forma muy importante. Entonces ahí empezó lo que se llama Vemo Impulso, que es nuestra línea de negocio de financiamiento, que una vez que se lanzó ese producto y empezó a funcionar, ya no tuvimos que depender tanto de Vemo Conduce, porque Vemo Impulso y la red de recarga iban de la mano. A través de que vos financiás más vehículos, tenés una red más grande y por ende empezamos a generar estos centros de recarga que ya no eran para el uso propio, sino que para los conductores que estaban financiando, y ahí es donde se hace como la magia, entran otras compañías a empezar a financiar y empiezan a usar nuestra red de recarga. Entonces ya no dependemos ni de nuestra línea de negocio de financiamiento, sino que ya es como para todo el mercado, y es muy lindo ver cómo esa utilización sigue en cifras extremadamente altas, ya con clientes de B2C, B2B, ya estamos tratando también de meter camiones, con C40 ahí tenemos unos proyectos, meter camiones en nuestro centro de recarga, y bueno, ahí es un poco donde, quizás para responder tu pregunta, el lanzarte, y como lo mencioné antes, sin saber un poco qué va a pasar, pero tratar de ir solucionando poco a poco, la ola de la electrificación va a llegar, y nosotros apostamos en un momento donde queríamos ser los primeros, y por eso empezamos con una línea de negocio quizás compleja, pero que hoy también esa línea de negocio que genera mucho trabajo, que genera muchos kilómetros eléctricos. Hoy el equivalente de kilómetros eléctricos representa como plantear 2 millones de árboles en la ciudad, lo cual eso para la polución y para el bienestar de la gente es muy importante. El empleo formal para una persona que trabaja en el mundo de ride hailing, que es un mundo informal, que pueda tener esa misma experiencia pero en un empleo formal. O sea, para mí se ha dado un ecosistema, ya no es una compañía, que es muy lindo. Y bueno, para responder la pregunta, creo que es tener tus variables sobre la mesa y tratar de ir atacando uno a uno con un plan largo plazo, pero quizás ese plan largo plazo se va a ir cambiando mientras vos vas armando el avión mientras lo estás volando, más o menos. Entonces, es un poco eso. No sé si le respondí completamente la pregunta, pero por ahí va. No, sí, bastante bien respondida.
Yo recuerdo esos OEs azul, alguien los debe estar extrañando mucho. No sé quién, Germán. Mencionaste muchas cosas, ¿no? Estás hablando de infraestructura, de financiamiento, de capacidad de ejecución. Y todo esto me deja pensando, siguiente pregunta para Gus. De todo esto que mencionó Matías, ¿tú qué dirías o cuál crees que realmente sea el cuello de botella? Sí, pues buena pregunta. Pues en el transporte pues hay varios esquemas, ¿no? Estamos vehículos privados o estilo Uber, etcétera, etcétera. Tenemos taxis también particulares, transporte público urbano, podemos pensar trolebuses que también son parte de la electromovilidad, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todo el abanico de opciones de movilidad, pues creo que lo que más importa, o sea, sí el financiamiento es complicado, sí la infraestructura es complicada, pero yo creo que más que nada es la capacidad de ejecutar proyectos la que no hemos del todo concebido en México. O sea, el hardware está, ¿no? Porque el hardware, pues hay buses, ya hay como 20 tipos de buses eléctricos que se están vendiendo en México de muchas marcas, hay cargadores, no me dejarás mentir, venden cargadores por todos lados, ¿no? Ya hasta sale una nueva marca cada 2 semanas. Entonces el hardware ya está, entonces lo que falta es más el software, ¿no? O sea, como agarrar bien todos estos componentes y hacerlo ejecutivo, porque muchas veces llegan ciudades o platicas con transportistas que quieren lograr esto, pero solo tienen la idea, ¿no? Las buenas intenciones, pero no hay un proyecto ejecutivo, no hay un modelo financiero, no hay una gestión política con los funcionarios, a lo mejor hay un proyecto de taxis que ya quieren migrar todos y están súper entusiasmados los taxistas, pero no se han agrupado para ver cómo conseguir un bono del Estado, no se han agrupado para ver si los números dan. Entonces, creo que esta parte de capacidad técnica todavía sigue siendo un reto en nuestro país para poder considerar los proyectos, porque hablando de financiamiento, hay dinero, o sea, es lo que a mí cada vez me sorprende más. Hemos estado muy metidos en apoyando a los bancos de desarrollo. Hemos trabajado con Nafin, con Manobras, con otras arrendadoras, con Multiva y otros bancos comerciales, y todos tienen un montón de dinero. O sea, yo diría, o sea, si vas y pides dinero, hay dinero. Lo que falta es que no llegan preparados los que van a solicitar el crédito. Es como cuando vas a pedir un vehículo, pero pues si no tienes trabajo, no tienes nómina, pues va a ser bien difícil que te preste dinero el banco, ¿no? Igual con una empresa de transporte, si no tienes todo tu trabajo hecho de prestar, de que puedes pagar ese crédito, pues no te lo van a dar, ¿no? Y del lado de la energía, evidentemente hay un tema, ¿no?, de energía en México, pero no, yo no diría que es un reto grande. Si se coordina bien con las CFE, si se coordina bien con los entes que ponen la infraestructura eléctrica, la consigues, ¿no? Vemos, ya tiene un super patio, ¿no?, en Mixcoac, con no sé cuántos, como 8 megawatts o algo así, ¿no? Y por ahí. Por ahí, o sea, es gigantesco la cantidad de energía que dan. Metrobús ya tiene como 6 patios, ¿no? Uno de 5 megawatts, etcétera. Entonces, si uno quiere hacer ese proyecto, lo logra. Y por aquí estuvo también el titular de Quintana Roo, Rafa Kotasek. Tiene un proyecto bien bonito ahí ¿cómo se llama la ciudad? Chetumal, en Chetumal, donde están armando todo el andamiaje para hacerlo súper replicable, porque como saben hay un Plan México, y en el Plan México hay polos de desarrollo, y en los polos de desarrollo dan incentivos para la construcción de infraestructura. Entonces ya se montó ahí todo un patio donde se van a resguardar los buses, donde van a poner los paneles solares para que la energía sea limpia. Hubo apoyo del gobierno federal para dar un bono, un subsidio a la compra de los buses Taruk. Entonces ya hay, como se puede ver, que ya está más o menos armándose un modelo que pueda ser replicable, ¿no? Entonces, pero eso es lo que le llamo el software, ¿no? El software de nuestras mentes y cabezas, como armando la capacidad técnica para poner el hardware que ya existe, buses, cargadores, vehículos, a trabajar. Mientras no funcione el software institucional nacional, difícilmente vamos a tener una computadora que funcione al 100%. Excelente, sí, me dejas pensando aprovechando que estamos aquí en la universidad, ¿no? Es como llegar al examen final sin haber estudiado. Lo que estás diciendo es, sí hay dinero, pero no estamos llegando con suficientes bases para que nos lo den, ¿no? Y ya está toda la estructura para poder desarrollarlo. Aprovecho un pequeño paréntesis, no lo dije al inicio del panel, pero lo quiero decir en este momento. Me siento privilegiado de estar con las instituciones que ustedes representan y con ustedes también, con las cuatro.
E-Mobilitas, he visto todo el desarrollo que has logrado, Gustavo, en E-Mobilitas. Admirable todo ese trabajo. Con C40, todo el trabajo que han hecho de inclusión, de trabajo social, de permear en toda América Latina. Su servidor estuve llevando a América Latina en Huawei y en la parte de movilidad eléctrica y me tocó ver todo lo que estuvieron haciendo en América Latina y el impacto que han tenido en toda nuestra región, que es muy positiva. Y Matías Bemo me tocó ver cómo nació, me tocó estar en esa mesa de conversación al inicio y también le tengo mucho aprecio ahí a Germán y a Roberto también. Y Germán, lo he dicho más de una vez, mucho de lo que aprendí de movilidad eléctrica lo aprendí contigo. No quería dejar de decir esto, también para que todas y todos los que estemos aquí podamos entender de qué nivel está la conversación que estamos teniendo el día de hoy y para que podamos aprovechar que están las expertas y expertos en el panel de día de hoy para no irnos sin esa pregunta que no hemos hecho, ¿sí? A veces nos da pena porque creemos que nuestra pregunta todo el mundo la sabe, pero generalmente le sorprendería la cantidad de gente que desconoce lo que ustedes quieren preguntar. Voy a hacer una pregunta más y seguro nos va a dar espacio para que ustedes puedan levantar la mano, les hagamos llegar un micrófono y aprovechemos tanta experiencia que tenemos en el día de hoy aquí en el panel. Mi pregunta de cierre para abrir la siguiente pregunta al público sería, ¿qué tendría que pasar en los próximos 2 o 3 años para que dejemos de hablar de pilotos, ¿no? Pasar del piloto a la escala y que realmente veamos esa electromovilidad como vemos los celulares hoy, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Pues yo creo, desde C40 que hemos trabajado con el transporte de carga, con el transporte de pasajeros, con el transporte público, creo que ahorita que Gustavo decía que hace falta, que luego llegan los proyectos no preparados, nosotros lo que hemos visto es que sigue habiendo mucho desconocimiento. A veces pensamos que la información que sabemos las personas que nos dedicamos a temas de electromovilidad ya la sabe todo el mundo y nos hemos encontrado con que hay cosas muy básicas en los transportistas que todavía no saben. O sea, por ejemplo, todavía hay riesgo de si un eléctrico realmente tiene la capacidad de carga, si existen los vehículos eléctricos para las actividades que ellos desarrollan. También se cree que los vehículos eléctricos, justo por su costo inicial, tienen este reto de, bueno, solamente son para las grandes empresas o solamente son para las personas que tienen mucho dinero. Y entonces yo creo que parte de lo que nos toca hacer es justo un poco como evangelizar y llevar herramientas donde les enseñemos el costo total de propiedad. Mira, sí, pero al inicio es un poco más caro, sí, pero después, a lo largo de la vida útil de los vehículos, creo que eso termina siendo más barato, ¿no? Entonces, llevar esta información creo que es parte de lo que nos hace falta para dar el paso y ya que no sea a lo mejor de nicho, sino que sea un poco más masivo. También yo creo, nosotros también hemos encontrado que sí, las instituciones financieras tienen el dinero, pero luego no saben cómo localizarlo. No saben que se pueden, así de, bueno, yo tengo el dinero para proyectos verdes, pero ¿quién tiene los proyectos verdes? Entonces, creo que también ahí hace falta tender estos puentes. Desde el C40 hemos ayudado también justamente a estructurar estos modelos o estos proyectos que sean bancables, y entonces creo que hace falta por un lado la educación hacia quienes compran la tecnología, pero creo que también hace falta desde las instituciones financieras, por ejemplo, ser un poco más propositivas, poder dar mejores tasas, y creo que ahí también falta trabajo hacer, que nosotros desde igual C40 estamos apoyando a la Banca Nacional de Desarrollo para diseñar productos específicos para la electromovilidad, para, por ejemplo, los transportistas que puedan acceder a estos bonos de chatarrización, y entonces quitamos toda esta flota que ya es obsoleta y la podemos hacer la renovación a través de la electromovilidad con todos los beneficios que ya hemos hablado. Entonces, creo que hace falta pequeñas acciones porque luego creemos que se necesitan las grandes inversiones y las grandes políticas públicas, que si bien sí son importantes, creo que con pequeñas acciones y desde las ONGs, desde gobierno, desde las trincheras de cada uno de nosotros, creo que todo eso abona para que realmente pasemos a que la adopción de esta tecnología sea de manera masiva. Excelente, Yoshi, muy buena reflexión. Todo lo que tenemos que hacer y cómo podemos ir aportando para llegar a esta adopción masiva. ¿Quién más podría? Yo creo que
hoy lo que nos toca y de aquí a los próximos años, primero es voltear a ver lo que ya hemos hecho y que es una realidad y que son ejemplos de que la electromovilidad funciona. Otra cosa muy importante es entender cuál es la necesidad que tengo en mi transporte, ya sea transporte en mi negocio, ya sea transporte de reparto de última milla, ya sea transporte público, y entenderlo muy bien, porque la base de éxito de la electromovilidad es buscar el saco que más le acomode a esa necesidad. Hay ejemplos de aplicaciones en las que la necesidad de transporte al día son recorridos relativamente cortos, 60, 70 kilómetros, y la oferta son vehículos de 300 kilómetros. Entonces, hay que analizar si me conviene ese de 300 kilómetros, porque dicen, luego tenemos miedo y si no me alcanza la autonomía. No, lo ideal para la movilidad eléctrica es agotar totalmente la cantidad de energía que tenemos almacenada en el vehículo por día, porque es la mejor manera de sacarle todo el provecho a lo más caro del vehículo eléctrico, que es el banco de baterías. Entonces, si yo pongo un banco de baterías o escojo un banco de baterías de 5 veces más cantidad de energía de lo que requiero al día, estoy subutilizando mi inversión. Y por el otro lado, si mi aplicación es de 200, 250 kilómetros y compro uno con 150, bueno, pues es evidente que no me va a servir ese vehículo. Entonces, no es nada más comprar por comprar. Hay que meterse a analizar cuál es mi necesidad y buscar cuál es la solución más adecuada para esa necesidad. Una vez hecho eso, hay que buscar y revisar, bueno, ¿y qué es lo que necesito en infraestructura de recarga? Pues que se cargue en 20 minutos. Ah, caray, entonces tengo que diseñar una infraestructura con una subestación gigantesca que me va a costar carísima. ¿Y por qué no lo cargo en 5 horas, que es el tiempo que en la noche no lo voy a usar? Entonces, hay que atender todos los detalles que queremos, que necesitamos en nuestra aplicación y buscar la mejor solución. Y eso al final nos lleva, bueno, a dar la solución y presentar los proyectos ante las entidades financieras, mostrar que el riesgo es el menor para que entonces, pues los costos de ese financiamiento sea el menor. A lo que voy es, como decía Gus, ya tenemos hoy por hoy muchos ejemplos y a lo que tenemos que llegar en los próximos años es en tener un caminito muy bien estructurado de cómo llevar cada necesidad de cada empresa o inclusive a nivel particular para que la electromovilidad sea un éxito. Y hoy ya está toda esa experiencia que creo que es lo que tenemos que aterrizar en formación, en documentos, en procesos, en regulación. No hemos tocado ese tema, que es para mí lo que nos falta. Ay, no me toques lo del estándar del conector, por favor. La verdad es que reflexionando en lo que ya dijo Jos y lo que dijo Germán, me acuerdo que hace un poco más de 10 años, cuando hablábamos en foros de movilidad eléctrica, hablábamos de lo que estaban haciendo otros países. Hace 6 años, 5 años más o menos, empezamos a hablar de que ya estábamos haciendo nuestros pininos en México. Y hoy algo que me encanta escuchar en este panel es que la movilidad eléctrica ya es una realidad en el transporte público, en el transporte de mercancías que está diciendo Jos, en el transporte público individual y además lo que está diciendo Germán también muy importante, que además se puede atender de diferentes maneras y se puede ejecutar adecuadamente. Ojalá el país tenga solo un conector, no 5. Eso es parte de normas y estándares. Lo tenía que sacar, perdón. Pues muy bien, creo que pasamos a Gus para que nos compartas este cierre, ¿no? De qué tendría que pasar para que pasemos de piloto a escala. Sí, claro que sí. Pues así como para 2, 3 años estábamos revisando los NDCs, que son los compromisos que tiene México para el medio ambiente,
y estaba revisando los números que tienen y para el 2030 dicen que ya vamos a tener 10,000 vehículos eléctricos en el transporte público. O sea, 10,000 autobuses eléctricos para el 2030. Estamos en el 2026, quedan como ya casi mediados del 2026, 3 años y medio, ¿no? Entonces, si queremos llegar a esa meta que se comprometió México por temas ambientales, pues vamos a requerir un cambio estructural, ¿no? Y a lo mejor aquí está el elefante del salón, como dicen en Estados Unidos, el elephant in the room, que no hemos hablado, ¿no? México sigue siendo, el sector transporte sigue siendo subvalorado, como no se le ha invertido tanto y sigue habiendo mucho hombre camión. Más del 70-80% de las unidades de transporte público en México operan hombre camión, que es un modelo que funcionó. Pero cuando uno quisiera migrar hacia la electromovilidad de manera real, se tienen que tener pues, las estructuras legales, administrativas, financieras, para ya sea apoyar al hombre camión o apoyar la formalización de empresas que puedan migrar hacia la electromovilidad. Y si como país, o sea, creo que tenemos muchas buenas ideas, mucho entusiasmo. Pues ahorita este gobierno, políticamente hablando, está impulsando mucho la electromovilidad, pero sí necesitamos bajar a cancha, ¿no? O sea, generar este paso a paso para que desde cualquier transportista, y por eso también desde Mobilitas tenemos nuestro lema, ¿no? Que es descarbonizar, digitalizar y democratizar, porque la movilidad eléctrica no solo es para Ciudad de México, sino también es para Oaxaca, para Tamaulipas, para cualquier estado y para cualquier ciudad que pues lo quiera lograr, ¿no? Democratizando así el acceso a las nuevas tecnologías, a las bajas emisiones y a la digitalización. Entonces, en este mismo sentido, pues tenemos que pensar, o sea, ¿qué necesitamos hacer para que estos pilotos dejen de ser pilotos y se vuelvan como una maquinita estructural? Algunos de ustedes recordarán, ¿no? Banobras sacó su programa, el ProTram, el Fonadit, hace ya casi 20 años, ¿no? Y hay reglas de operación que pues no se han actualizado en 20 años, ¿no? Entonces, de ahí detonaron muchos BRTs en México, Metrobús Línea 1, Metrobús 2, 3, 4 y muchos BRTs en México. Pero eso ya está, pues ya necesita una retuneada, como diríamos, y reactualizar esto para ya soportar y apoyar la electrificación masiva en nuestro país. Entonces, para ello se requiere pues una estructura, ¿no? Muchos países ya lo han logrado. Chile, Colombia, aquí tenemos a gente de Transmilenio, que ya tienen el caminito y el modelo, ¿no? Que es, separas la operación de la propiedad, metes inversión privada, fideicomiso, y ya tienen un modelo que es funcional. En Chile lo están aplicando, ahí tienen un tema que fue muy exitoso en Santiago, pero a lo mejor no ha sido tan exitoso en las otras ciudades. Pero una vez que tienes un modelo, como todo, ¿no? Un modelo BRT, pues ya más o menos la gente se lo sabía y bueno, vamos a sacar BRTs como pan caliente. Pues yo creo que podemos también concebir un modelo estructural que para que sí lleguemos a esa meta del 2030 de tener 10,000 autobuses eléctricos circulando en México, tengamos una nueva estructura, un nuevo esquema en ProTram, un nuevo esquema en Nafin, que los estados le inviertan y hacer ya como el rompecabezas para que cualquiera lo pueda armar en su ciudad y en su estado, conseguir dinero, conseguir lo técnico y en verdad llegar a una transformación masiva. Perfecto, Gus, pues muy buen cierre de todo lo que tenemos que hacer. Mientras estabas hablando me quedé pensando, ¿los microbuses también podrían ser eléctricos? Pues a mí me encantaría ver todos los microbuses de la Ciudad de México eléctricos. Tenemos cerca de 20,000 todavía circulando en la ciudad. Hubo buenos programas de chatarrización. Me tocó trabajar en el gobierno de la Ciudad de México el sexenio pasado con Andrés y ahí estuve en el ORT donde hicimos todo el tema de las empresas zonales, ¿no? Que algunos de ustedes también participaron en esos proyectos de gestionar empresas zonales y pues ya está el modelo, yo digo, ya se hizo el modelo para hacer empresas zonales, conseguir el dinero, hay que seguir impulsando que la Ciudad de México pues ponga un poquito de los bonos y que Nafin le entre al quite para dar financiamiento pues de bajo costo, pero ya hay un modelo que si se replica, sí pudiéramos llegar a eso, ¿no? Obviamente pues siempre hay temas políticos que hay que afinar, ¿no? De los bonos, todo esto, pero creo que sí se podría llegar
en un corto plazo a que todos esos microbuses se vuelvan en autobuses pequeños eléctricos, ¿no? Porque en México no necesitamos 12 metros, 10 metros, necesitamos todo tipo de buses, ¿no? De 8, de 9, de 10, o sea, aquí tenemos una diversidad de calles, de estructuras, entonces no solamente podemos apostar por 12 metros, 10 metros, que en algún momento eso se hizo, pero hay que regresar a lo básico, ¿no? Tener mucha diversidad de buses que sean más económicos para poder llegar a, pues sí, a la transformación de los microbuses a electromicrobuses. Excelente, y recuerden, el número mágico es 2030. De aquí al 2030 hicieron compromisos el gobierno y la iniciativa privada para reducir emisiones. Sí o sí lo tienen que lograr. Los astros se alinearon. Si tienen ganas de entrarle a la movilidad eléctrica, este es el momento, porque ya está la experiencia, ya está el modelo comprobado, costo total de propiedad ya lo podemos poner en la mesa y validar en qué escenarios es más económico el vehículo eléctrico que el de combustión. Ya no les estoy diciendo que cuesten lo mismo, les estoy diciendo que en algunos escenarios es más barato el eléctrico. Y además, la gente en México todavía no ha aprendido a robar electricidad de un coche. No hay huachicol, ¿ok? Entonces, los astros se alinearon con la movilidad eléctrica. 2030, llévense ese número a sus casas, a sus trabajos. Y les dejo el micrófono. Si tienen preguntas, será genial abrir este diálogo con ustedes. Si no tienen preguntas, yo traigo muchas más preguntas, pero me encantaría oír sus voces. Por favor, que levanten las manos y les pasamos un micrófono, por favor. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? Necesitamos una valiente que nos ayude con la primera pregunta, que es la más difícil. ¿Quién dice yo? Que levante la mano. Mira, aquí enfrente tenemos, te lo agradezco mucho. Siempre la primera persona que hace la pregunta es la más difícil, te lo agradezco mucho. Hola. ¿Nos puedes decir tu nombre? Sí, mi nombre es Adjari, es un poco difícil. Adi. Bueno, la pregunta que tengo va referente a lo que comentabas de la estandarización de los cargadores, porque si la meta en el 2030 es tener 10,000 unidades, como comentaban, ¿de qué manera podemos hacer, ahora que estamos implementando como muchos proyectos entre tantas empresas, entre grupos, de colocar unidades electrificadas, cómo podemos hacer para realmente que en el 2030 no sea un problema, luego estandarizar todos esos cargadores que van a pasar? ¿Quién de ustedes quiere responder esa pregunta? ¿Germán? Sí, con gusto. Bueno, desde hace ya varios años hemos tratado de impulsar la regulación de los conectores. Hoy por hoy en México tenemos conectores americanos, conectores chinos, conectores europeos, o tipo 1, tipo 2, GBT, en recarga nivel 2. Y si nos vamos a recarga rápida, pues también tenemos una gran variedad. ¿Qué tenemos que hacer? Regulación, pero regulación con un sustento meramente técnico. Desafortunadamente, cuando llegamos a estos procesos de regulación, pues hay, como se dice en la industria, hay mucho lobbying de qué me conviene como empresa. Y no hemos logrado tener que lo que domine sea la parte técnica. Es decir, hoy por hoy lo que tenemos que voltear a ver es que nuestro sistema eléctrico pues es igual al americano, al de Estados Unidos, pues, de Norteamérica. Por lo tanto, creo, desde mi punto de vista, pues el que nos compete es ese. No es que me guste más o menos, de hecho por gusto me gusta más el europeo, pero no tenemos ese formato eléctrico. Y esa ha sido una lucha muy interesante que llevamos varios años, varios de los que estamos aquí, luchando y todavía no se logra. Hoy medio se ha solucionado en nivel 2 porque hay convertidores y en nivel 2, 6 kilowatts, 7 kilowatts son relativamente seguros. Desde luego siempre hay ahí un ligero riesgo, pero ya para potencias más altas no es recomendable tener convertidores.
Y depende mucho la aplicación. Aplicaciones donde tienes tus vehículos y después tienes un patio de recarga de esos vehículos, bueno, la solución es muy simple. Pues desde origen haz compatible el diseño de tu estación o de tu patio de recarga con los vehículos, que a veces también dan lata, ¿no? Porque bueno, son compatibles, pero luego unos hablan el alemán y otros hablan en chino, y los dos que son CAN-bus y que eso y no se conocen. Y de ahí brinco a la importancia de tener la tecnología bajo control. Esa es la importancia de que tengamos nuestros propios desarrollos y tener todo eso bajo control. Entonces, ¿qué hay que hacer de aquí al 2030? Pues aguantarse un montón de dolores de cabeza y tener todas estas reuniones técnicas y seguir impulsando y lograr tener una regulación para México, pero en función de los requerimientos técnicos que tenemos. Eso es lo que se debe privilegiar. Y bueno, y que también sea un ganar-ganar y que se pongan las condiciones para que las distintas empresas pues se privilegien también de eso. El mayor beneficio para una empresa es que estén las reglas claras. Si desde origen están las reglas claras, si un fabricante chino quiere entrar a México, pues ya sé que le tengo que poner. Si un fabricante alemán quiere entrar a México, ya sé que le tengo que poner. El problema es que no lo hemos tenido. Y bueno, hay que seguir empujando. ¿Alguien más quiere aportar algo al tema de la recarga? No. Muy importante, como lo dijo Germán, como dice la canción también, si nos organizamos, cargamos todos. Muy importante el tipo de conector, pero también que nos organicemos para decir dónde van a estar estos hubs de recarga. La capacidad eléctrica en el país es limitada y si alguien se hace de esa capacidad, los demás ya no van a poder cargar. Entonces también es importante organizarnos como sociedad y poder decirle a la CFE dónde vamos a requerir más energía para que estemos preparados y que esos nodos de energía los tengamos a la mano. Rebalancear un sistema eléctrico puede costarnos muchos millones de dólares. Rebalancear es traer esa energía. Ejemplo, Querétaro apenas pidieron más energía y tuvieron que rebalancear el sistema eléctrico nacional desde Tamaulipas. Entonces, sí tenemos que estar hablando ya como sociedad que transporta para avisarle a la CFE dónde tenemos nuestros vehículos y dónde vamos a requerir esa energía. Son los dos puntos que creo que son sumamente importantes. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Por favor, gracias, qué amable. Ya lo pusimos a correr y no sé si era parte del plan, pero gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Luis Miguel García Martínez, ingeniero en transporte. Me parece un tema muy interesante. Mi duda está en, actualmente contamos con patios donde, bueno, la mayoría de los lugares donde se ofrece el transporte están distribuidos exclusivamente para la cantidad de flota que tienen, o sea, apenas les da las dimensiones. Y el área que abarca el lugar donde se carga, pues está pensado en esa distribución. El lugar que ocuparíamos para esos centros de carga, ¿qué tanto nos van a impactar y cómo podríamos nosotros ir contemplando esa parte para irnos previniendo, ¿no? Porque al final de cuentas las dimensiones, como bien lo comenta, van a seguir siendo las mismas, 9 metros, 10 metros, y la cantidad de flota va a estar ahí. Los centros de carga, ¿cómo nosotros nos podemos prevenir para ir adecuando ese lugar? Muy buena pregunta. De hecho, me acordé, hubo una licitación, si no me equivoco, Gus, de la red de transportes eléctricos donde el patio ¿RTP? Estaba apretadísimo, sí. ¿no? Que decías, puta, aquí en el aire o a ver qué se me ocurre hacer. Gus, por favor. Sí, bueno, siempre hay manera de resolverlo. Creo que aquí en México y en todo el mundo hay gente muy, pues sí, con muchas experiencias. Nosotros nos ha tocado diseñar varios patios desde Mobilitas para buses y estuvimos en un proyecto en Ruanda. O sea, Ruanda es África, ¿no? Diferente contexto, muy, muy distinto, pero ahí tenían un patio para 100 autobuses que se inundaba porque pues estaba justo en la cuenca, ¿no?, de un río y querían electrificar los autobuses. Yo pues ahí tuve decían, oye, ¿por qué no mueves acá el patio y lo mueves fuera del lugar de...? Pero pues ya el gobierno de Ruanda había destinado ese espacio, ¿no? Pero ¿qué diseño llegamos? Llegamos a un diseño en que tuvimos que hacer 2 pisos, ¿no?
donde los cargadores y el equipo eléctrico estuviera por arriba y los cargadores montados arriba y solo bajas la manguera. Y también como permitiendo a que los buses subieran un poquito, porque la verdad no había otra manera de resolverlo. O sea, no es lo ideal y ahí estuvimos diciéndoles que pues, no se podía, pero ahí sí se resolvió. Estuve en otro patio en Londres. Londres es una ciudad muy cara, muy costosa. Igual que en Ciudad de México, si un transportista quiere ir a encontrar un patio, ¿no?, donde resguardar sus buses, que Dios lo acompañe, ¿no? Porque ya está muy saturada la ciudad. Londres está igual o peor, ¿no? Entonces ahí lo que pasó, a mí se me hizo muy loco porque llegué a un vecindario común y corriente, no había casas y todo eso. Me dijeron, aquí está el patio. Yo, ¿cómo? Y nos metimos como en un garage y en el garage tenían a 50 buses de doble piso eléctricos y lo que hicieron para las estaciones de carga es que hicieron un hoyo como de 3-4 metros y ahí instalaron el transformador, las conexiones, las protecciones. Y yo les dije, oigan, no tienen miedo a la inundación, pero los ingleses pues muy buenos ingenieros ya tenían todo para que nunca llegara el agua ahí, ¿no? Entonces, obviamente hay costos, ¿no? O sea, subirlo, elevarlo, bajarlo, siempre va a haber costos, pero siempre hay una manera de resolverlo y también hemos visto que ya los cargadores son inteligentes. Puedes contar con un cargador que tenga varios dispositivos, es decir, tú tienes tu cargador, tu pantógrafo y en lugar de tener un cargador por bus, solo tienes mangueras. Entonces, y el cargador ya es inteligente, está desde 350 kilowatts y puede disponer de la energía requerida, entonces te vas a ahorrar espacio, ¿no? Creo que ese lo tenía Huawei, si no mal recuerdo, y también otras empresas de cargadores. Entonces, por eso digo, el hardware está, hay que preocuparnos por el software, ¿no? Por estructurar los proyectos. De hecho, ese cargador que comentas está funcionando en Tultitlán, que se llama Power Pooling la tecnología, y efectivamente es una unidad de potencia, 6 conectores y distribuyes la potencia conforme se van cargando los vehículos. Es una gran experiencia. Lo de la inundación me dejaste sorprendido, ¿eh? Yo pensé en una trajinera como solución. Me gustó la tuya. Muy bien, pues alguien más. Muchas gracias, Gus. Muchas gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Adelante, por favor, allá arriba tenemos una mano levantada. Buenas tardes, Paco Saldaña. Veo que mucho entusiasmo en el tema de cambiar a vehículos eléctricos, pero también lo que han comentado de que no hemos pasado del plan piloto. ¿No será que la tarifa, qué es lo que falta? ¿Apoyo del gobierno? No sé si haya una relación entre el número de pasajeros que se movilizan con la inversión que se va a hacer o realmente son políticas públicas o el gobierno realmente tiene mucho por hacer. Yo soy Matías, ¿les gustaría contestar a esta pregunta? Yo creo que, y quizá en el siguiente panel se va a hablar mucho más de este tema de la tarifa en el transporte público. Creo que es un reto que enfrentan los sistemas de transporte a nivel mundial. No creo que sea un tema particular de la electromovilidad. Como le hemos mencionado, si bien tiene un costo inicial mayor de entrada y por eso estamos desde diferentes organizaciones trabajando para que justamente pueda ser accesible, para que se creen políticas públicas que incentiven el mercado. A nadie nos gusta la regulación, pero por ejemplo, en los países donde se han puesto metas de ventas de vehículos, el costo de la tecnología baja. ¿Por qué? Pues porque se hace masiva. Entonces, justamente creo que las regulaciones y los que estamos empujando temas de regulación, el objetivo es bajar el costo de entrada de la tecnología. Eso sería un primer paso. Estamos, como lo mencioné, impulsando que se creen programas de financiamiento que puedan incorporar en las tasas justo todos los beneficios sociales y ambientales, que los seguros, por ejemplo, de los vehículos se puedan ser más bajos porque está demostrado que los vehículos eléctricos tienen una siniestralidad menor. Entonces, creo que de a poco, justamente todos estos pasos abonan para que el costo total del que hemos hablado a lo largo de la vida útil del vehículo sea más barato. Y solamente quiero cerrar con esto de que insisto en que el tema de la tarifa no es privativo del transporte eléctrico, sino en general de cómo opera el transporte público, y creo que es justo una tarea en la que a nivel mundial, o sea, no solamente en México, sino creo que todas las ciudades se está tratando de ver cómo hacemos transporte público sostenible y de calidad y que justamente incorpore estos retos que tiene el tema de la tarifa.
Gracias por traer ese punto que yo creo que muchos transportistas se lo cuestionan, ¿no? De cómo lo va a hacer con la tarifa que tenemos al día de hoy. Gracias. Y Germán va a complementar también. Nada más complementando, retomando tal cual la respuesta, me gustaría también poner sobre la mesa que una gran ventaja del vehículo eléctrico es que, bueno, a ver, retomando el costo total de propiedad, a lo largo de los años de uso del vehículo, lo que más va a costar son los costos de operación del vehículo. Y en el caso del vehículo eléctrico, la tarifa eléctrica es mucho menos volátil que el costo del litro de los combustibles. Entonces, desde ahorita se puede tener una planeación mucho más certera de aquí a 10 años con un vehículo eléctrico que con uno de diésel, que bueno, pues hoy lo estamos viviendo con estas locuras de Medio Oriente, y la tarifa eléctrica es mucho más estable. Ahí es una gran ventaja en la planeación financiera de la electromovilidad. Muchísimas gracias, Germán. Todavía nos alcanza para una pregunta más. Ahí arriba tenemos una mano levantada, por favor. Y ahí tenemos otras dos. A ver, vamos a ver para cuántas preguntas nos alcanza. Vamos de este lado y si nos alcanza nos vamos de aquel lado. Si no nos alcanza el tiempo, igual van a poder acceder a los panelistas para que podamos hacer la pregunta en individual. Adelante. Jesús Galindo, y pregunto, ¿dónde queda la energía nuclear? Porque el país ahorita necesitamos consumiendo más. Entonces, esa sería otra opción porque dependemos de petróleo y gas. Otro elefante en el cuarto, la energía nuclear. ¿Qué opinan? Sí, la pregunta es directamente qué pensamos de la energía nuclear y si tiene sentido para esta adopción de tanta energía. ¿Estamos de acuerdo? Percibimos bien la pregunta, ok. Bueno, en México sigue funcionando Laguna Verde, ¿no? Después de tantos años. Y la energía nuclear, la evolución que ha tenido es importantísima de hace 40 años, o cuántos tenemos con Laguna Verde, creo que más, 50 años. Creo que es una oportunidad que hay que voltear a ver las nuevas tecnologías. Es una evaluación muy importante. El riesgo de la energía nuclear es cada vez menor. Entonces, creo que tenemos que tenerla en mente y estarla revisando, porque lo que es claro es que la matriz de generación eléctrica del país tiene que evolucionar a mejor manera de generar energía eléctrica. Y esa es una de ellas. No la demos no la enterremos nomás por oír el nombre de nuclear. Y digo, estás hablando también de generación descentralizada, tener a lo mejor plantas de 20 megas te podría hacer mucho sentido. También habrá que ver por qué en las COPs no lo mencionan y qué le está pasando a Irán, solo lo dejo al aire en temas nucleares, ¿no? Acabamos el panel, les invito a que se acerquen a las y los panelistas para poder aclarar esa duda con la que se quedaron. Muchas gracias por su tiempo, gracias también a los panelistas. Les pido por favor un aplauso para ellos, que estuvo de 10 este panel. Muchas gracias a Matías Galucho, Head de Vemo Condus, Germán Carmona Paredes, presidente de AMIBE, Jocelyn Delgado Miranda, gerente de proyectos de transporte del programa de transporte Mercancías con Cero Emisiones en América Latina, Gustavo Jiménez, CEO y Mobilitas, y Francisco Cabeza Santillana, CEO de GET-DC, por su participación en la mesa de diálogo rumbo a cero emisiones, la transición energética del transporte urbano. En este momento se les hace entrega de sus reconocimientos. Muchas gracias.